Casero Podcast se hace audio. ¡Chavos, banda! Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com/herejes el podcast. ¿Cómo están, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular, desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando encontrar siempre el humor y el punto medio. ¿Cómo están, muchachos? Estamos aquí en otro fin de semana hereje. Yo soy Bobby, como siempre me acompañan mis hermanos y amigos. Alejandro, el Vasco Vázquez Azpilicueta, ¿cómo estás? Bien. Estoy en escenario nuevo, no sé si lo notan. Hice un cambio de locación porque ¿está en otro de esos chateaux? Tuve que volver a mi casa después de mucho tiempo de estar en un lugar mejor, que no es muerto, no es que volví de entre los muertos. Era un lugar en el que estaba más cómodo, pero empezaron los nenes las clases, así que no me quedó más remedio que volver. Así que acá estoy en casa. Estoy contento con el tema de hoy, que me encanta, y esperemos que salga lindo. Perfecto. Como siempre, también nos acompaña el Leónidas de estos 300 espartanos llamados Herejes el Podcast. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Alejandro cabrones? Durán Iraña, el Corsario. ¿Cómo están? Pero los espartanos se cagaron muriendo todos, boludo. No es eso. Así vamos a acabar también. Siempre con el liderazgo de nuestro Corsario. ¿Qué pedo, mis nalgas peludas? ¿Cómo están, güey? Bien. Oigan, Bien, teníamos un todo saludo bien. ahí pendiente, ¿no? Ah, claro que sí. Claro que sí. Tenemos dos. Tenemos Sí. dos saludos pendientes. El primero, un saludo a Luis Esteban, que nos aguanta con todo y nuestras groserías horribles. Sí, te queremos. Sos el quinto Beatle. Espero que tengas un episodio de la reputísima madre, Luis. Que te parezca pijudísimo el episodio. Y Culero. un saludo a toda la gente que escucha ahí en tu trabajo. Que disfrute de todas nuestras puteadas. Así es. También un saludo a Heraclio Bañales y su amigo Fernando Ángel. Fernando le enseñó el podcast a Heraclio y Heraclio eres fan. Nos escribe. Entonces, Vamos, pues, Heraclio. Ese sí es un amigo de verdad. sí, es un Ese amigo sí de es una verdad. buena amistad. Conserva esa amistad. Sí, a ver qué Así le pide es. a cambio, ¿no? No, espérate. Oye, a ver que nos platique Bobby de qué vamos a hablar, güey. Hoy, yo para el episodio de hoy, yo le tuve que insistir a Vasco bastante, porque este es uno de sus temas favoritos. Y en un inicio él no quería hablar de esto, y fue hasta que le encontramos un giro que venía de acuerdo al podcast que estuvo de acuerdo. Entonces, hoy, Sadomasoquismo. Después de hablar de la luz del mundo, pues sí. vamos Claro, a hablar de exactamente. fisting. La oscuridad del culo es ahora. No es cierto. No es cierto. Saludo, no se Luis. crean. Vamos a hablar hoy de cine y de cómo se distorsiona la historia en el cine para diferentes fines. Pero la verdad, bueno, ya iniciando un poquito el tema, la verdad a mí me costó un montón de trabajo porque mi visión del cine era muy reduccionista. Yo siempre lo he visto desde el punto de vista del entretenimiento y ya ahorita lo vamos a ir platicando. Pero sí me costó hacer este análisis. Pero a ver, cuéntanos, ¿por qué sí accediste a hacer el tema desde este enfoque? Bueno, es verdad, estoy convencido de que este no es un podcast para hablar de cine. El cine es lo que más me gusta en la vida, el cine, los cómics y el vino. No sé en qué orden, quizás en simultáneo sería. Me alarma que no digas comida y sexo, pero bueno. No, porque en un momento no voy a poder comer lo que me gusta porque voy a estar con diabetes o gota. No voy a poder tener más sexo porque no se me va a parar. Y un saludo, Luis. Pero
pero sí voy a poder seguir viendo cine y leyendo cómics. Entonces, y ser un borracho, cabrón, como ya te dijeron en internet y no entiendes que eres un borracho. No me dijeron y estoy muy ofendido. Estoy muy ofendido de que les hayan dicho borrachos a ustedes dos y a mí no. No, me parece vergonzoso. Sí te dijeron borracho, porque dijo los tres borrachos. Pero a ti pero después dijeron, dicho que ustedes dos tenían cara de perdidos y de drogados. Y ¿Cómo lo supo? Bueno, volviendo. Nos cacharon, carnal. con las manos en la masa. Volviendo, sí, con las manos en el líquido y en el blanco polvo. Siempre me haces la misma pendejada, cabrón. Acababa de tomar, sos vos, boludo, el que toma pero cosas yo no sé calientes. De verdad por qué lo dicen, pero bueno. Empecemos el episodio, por favor. Un saludo, mami. Ya entiendo. Ches vato. ¿Por qué sí creo que en este episodio podemos hablar de cine? Porque en realidad no vamos a hablar de cine, sino que vamos a hablar de el discurso, la dialéctica del cine. Yo creo que este no es un podcast para que nos pongamos a hablar de historia de cine o cosas así. Para prácticamente cada tema que hemos tratado en el podcast, desde que estoy yo al menos, y sin duda desde en la primera temporada, hay películas. Y sería un grave error, y eso fue lo que yo fui pensando mientras estudiaba los temas, tratar de aprender cualquiera de esos temas con las películas que hay. Y entonces, lo que yo quise plantear y por qué me parece que es interesante hacer este episodio es porque hay muchísima gente, muchísima gente, incluso muy preparada, que cree que lo que ve en las películas le puede enseñar algo. Me parece, y por eso propuse el episodio, que si estamos hablando siempre desde el pensamiento crítico, teníamos que tomar el medio junto con la televisión, pero la televisión hoy está en crisis y el cine no. De hecho, está floreciendo, cambiando de pantalla, pero está floreciendo hoy el cine. Y las series, la explosión de las series no son otra cosa que haber tomado el lenguaje del cine y extenderlo a hacer series, sobre todo las miniseries. Entonces teníamos que tomar el medio más masivo que existe para conducir mensaje y analizar si realmente el mensaje que está conduciendo es un mensaje que permite a la gente instruirse o es un entretenimiento que da la sensación de que instruye. Okay. Y entonces, desde ese pensamiento crítico me pareció importante tratar cómo el cine tergiversa la historia por diversos intereses que vamos a ver ahora y que no son puramente o necesariamente solo del entretenimiento, y cómo crea mensajes propios o, si no los crea, es receptor de mensajes que en determinadas sociedades y determinados grupos políticos y socioeconómicos necesitan que se hagan masivos y populares, y los transmite de una forma perfecta para ese efecto. Pero esa transmisión distorsiona la realidad y muchas veces crea una nueva que es que solamente contribuye a perpetuar las imperfecciones de la sociedad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista vamos a hablar del cine. Entonces no vamos a hablar del cine, sino de el discurso y sus consecuencias, o por lo menos esa es la idea. Claro. Seguramente Alejandro va a terminar hablando de música porque es lo que nos hace siempre, pero la idea es hablar de cine. Así como tú hablas de Rusia, él habla de música. Bueno, hoy voy a hablar de Rusia. Hoy voy a hablar de Rusia. Ahí está. Entonces va a hablar de música. Sí. Oye, Ale, pero eso que dices es vaya, en muchas ocasiones la gente sí se da cuenta, ¿no? Del mensaje que te quiere transmitir una película, pero creo que más allá, o no sé si más allá, sino que de la mano del mensaje que te quieren transmitir, a veces normalizan cosas bien fuertes, güey. O sea, como que le dan te venden una idea como que muy bonita. Y pues ya cuando la ves bien no está tan bonita, güey. Por ejemplo, a ver, me interesa eso. Por ejemplo, ¿a qué te referís? Por ejemplo, bueno, te va a tocar hablar tal vez de eso a ti o a Bobby, no me acuerdo, pero por ejemplo, la esclavitud, güey. Ah, bueno, sí, sin lugar a dudas. Hay un montón pero eso es producto de las épocas y el cine responde a las épocas. Sí, claro. El cine en general
no construye, eso lo estábamos hablando un poquito en el pre-show, de cómo la música toma lo que la cultura tiene marginalizado y trata de hacerlo mainstream, y en cambio el cine es más conservador en ese sentido, y por eso está el cine independiente que intenta no ser conservador y que busca llevar otros mensajes, pero sin lugar a dudas el cine de estudios, que es del que mayoritariamente vamos a hablar hoy, es un transmisor de mensajes que ya están en determinado sector y que se necesita que se hagan masivos, como decía antes. Con respecto a la esclavitud, si uno revisa la historia, después lo vamos a ver, vamos a contarle a la audiencia que lo que decidimos para poder hacer este ejercicio es, como disparador, tomamos una película cada uno que tiene un trasfondo histórico. Si bien seguramente en el capítulo vamos a hablar de más cosas que no sean solamente de películas históricas, pero como disparador tomamos una película cada uno. Bobby tomó Gladiador, ¿no? Gladiador es correcto. Por los hombres musculosos. Alejandro tomó Braveheart por los hombres en falda. Por Mel Gibson, nada más por Mel Gibson. Y yo tomé 12 años de esclavitud por los hombres siendo golpeados con látigos. Entonces, esas fueron los tres disparadores que nos llevaron a elegir las películas. Y desde ahí parte el análisis. A mí me gustaría, antes de meterme en el tema de la esclavitud, porque eso me va a llevar a un montón de lugares y no quiero acapararlo, me gustaría, porque Alejandro, vamos a contarle a la gente, es de los tres por lejos el menos cinéfilo. Sí. Por lejos, por amplia distancia. Bobby y yo somos muy cinéfilos. Yo siento que yo estoy más cerca de Durán que de ti, para ser sincero. Bueno, es que yo soy un poquito un enfermo, pero pero a Ale le gusta bastante menos, o por lo menos ni siquiera le daba un valor, me parece, por encima del mero entretenimiento. Entonces quiero saber qué te pasó con tu investigación, quiero saber qué te pasó con Braveheart, y que es una película que particularmente te gusta, ¿no? Es una película que me gusta, pero no tampoco es de mis películas favoritas. Mi película favorita es Shawshank Redemption con Tim Robbins y Morgan Freeman, que bueno, igual va a recibir, no fue muy buena en su momento, pero bueno, a mí me gusta mucho. No, buenísimo. Sí, pero en su momento no pegó tanto, pegó después. No, le fue muy mal, pero ese año la nominaron a muchísimos Oscars. Lo que pasa es que no la vio nadie. Y lo que me pasó con Braveheart es que mi hermano es muy fan de esa película. Entonces como que me recuerda mucho yo la vi con él y la he visto 1000 veces con él, pero nunca le había puesto como una real, como atención así de, a ver, vamos a ver qué chicas están diciendo esos cabrones, ¿no? O sea, nada más como que el sentimiento de heroísmo de William Wallace es como, no sé, no creo que haya una sola persona que haya visto esa película y no salga a la calle creyéndose gritando freedom. Es de las cosas más románticas y más con más heroísmo que he visto en mi vida. Y fíjate que ahora que me dijiste vela, pero ahora vela, güey, y me diste todos los tips que me diste, que te los agradezco, de güey, haz esto, ve esta película, luego ve esta otra, no te quedes con este güey, no te quedes con esta película este güey, sino ve todo el trabajo que ha hecho. Pues ya, como soy un pinche picado, güey, pues me puse a leer la vida de ese güey también, cabrón, y me puse así como que, a ver, pero ¿por qué este güey? ¿Qué es lo que te quiere decir este güey? Por este güey estamos hablando de Mel Gibson. De Mel Gibson. Y bueno, pues, no sé si entrar tanto en la vida de Mel Gibson, pero Mel Gibson es un güey de ultraderecha, güey. Es un cabrón que creo que no hay mucho más que decir, más que es un güey que católico de hueso colorado y un cabrón que tuvo una vida en la que se ve reflejada muchas cosas, al menos en Braveheart, y como lo vimos también en otras películas que ahorita no vamos a mencionar, pero vaya, enfocándome en esta, a ver, para que no sé si hay alguien que no la haya visto, pero
para que la audiencia más o menos, si hay alguien que no la ha visto, si hay alguien que no vio Braveheart, por favor pongan pausa esto, les damos permiso. Luis, vos me imagino que la viste, ¿no? Heráclito, vos también la viste, sí, porque si no te retiramos el saludo. Pero vayan a ver Braveheart, porque es un peliculón. Más allá de todo lo malo que vamos a decir ahora de la película como discurso, es un peliculón. Para ir a verla y emocionarse es un peliculón. Sí, como película se logró el objetivo, ¿no? O sea, como película ganó premios, ganó Oscar, ganó Globo de Oro y ganó no sé cuántas jaladas más. Y Mel Gibson ganó el mejor director, mejor actor y bla, 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 bla. Mejores glúteos, mejor todo. Entonces, sí. Bueno, a ver, Mel Gibson es, como dijimos, un güey muy católico, pero es tan católico al grado que llegó a decir que el Espíritu Santo estaba dirigiendo la película de la Pasión de Cristo, güey. O sea, verga, güey. O sea, a ese grado, güey. El güey dijo, yo nada más, literal, el güey dijo, yo nada más dirijo el tráfico. Soy un conductor, güey. El Espíritu Santo está haciendo este pedo. A ese grado, güey. Ahora. Bastante mal le salió porque es por lejos la peor película de Mel Gibson. Muy probablemente sí, güey. Pero aparte, güey, te deja ver que, bueno, Mel Gibson aparte es una persona muy machista, güey. Y además es una persona que ha tenido pedos de violencia intrafamiliar, ha estado demandado, güey. Antisemitismo, justo en esa película, en la de Cristo. Y bueno, ya sabemos que ha hecho muchas películas, pero Braveheart, de las que conocemos, para mí, yo creo que es la mejor que ha hecho. No sé, igual me equivoco. No sé, Pasco, tú qué opinas, pero al menos la más exitosa. Sí, a mí particularmente, si bien, bueno, ahora lo vas a decir vos seguramente porque debes haber detectado las mismas cosas, siempre me voy con una sensación horrible de las películas de él porque me doy cuenta lo que quiere transmitir, por ejemplo, en Hasta el último hombre, cómo está obsesionado en demostrar que es el héroe, es un súper religioso que no sale del camino. ¿Cómo se llama? Bueno, en Braveheart ocurre lo mismo. Sus protagonistas, salvo cuando son indígenas, son perfectos. sus protagonistas son perfectos, son intachables, no dudan al momento de sacrificar su vida por hacer por los demás. Y uno podría decir que responde al cine clásico, pero en realidad hay todo un mensaje detrás de eso por toda la carga que le pone. Hay una agenda. Para mí, sacando todo eso, y si uno lo mira puramente cinematográficamente, es un extraordinario director. O sea, Apocalipto es un peliculón de acción. Es buenísima. Hasta el último hombre es extraordinaria. Braveheart es súper emotiva. El tipo es muy buen director. Lo que pasa que creo que una de las cosas que uno debería llevarse de esto, del episodio de hoy, es que nosotros de ninguna manera estamos diciendo no miren estas películas porque tienen una agenda. No, mírenlas como películas. Exacto. Mírenlas como películas. El error sería pretender ideologizarse desde el cine. El cine no está hecho para eso. Entonces, para mí Mel Gibson es un extraordinario director. Braveheart es un peliculón, pero cuando vos empezás a escarbar por qué hizo lo que hizo, y es un poquito nefasto. Así es, totalmente. Y bueno, vemos en Corazón Valiente, vemos a Mel Gibson interpretar de una manera bastante, pues, extraña, güey, a William Wallace. Y lo digo extraña porque creo que está muy lejos de lo que realmente fue William Wallace. Y para quienes no sepan, William Wallace fue un escocés, bueno, un galés, ¿no? Que combatió a la corona inglesa cuando la corona inglesa pretendió apoderarse de Escocia, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, algo que es importante y recordar es que esta película es una ficción hollywoodense, güey, ¿no? Dirigida por un australiano y grabada en Irlanda por un guionista, Randall Wallace, que se basó principalmente en el poema escrito por Blind Harry en 1470. O sea, estamos hablando de casi 200 años, más o menos, después de que murió William Wallace. Y
Y la verdad es que de William Wallace tenemos muy pocas cosas. O sea, sí existen algunos datos, pero realmente no tenemos una historia tan que describa a la perfección quién y qué hizo William Wallace, con excepción de algunos sucesos que sí están codificados, que sí están estudiados. Y uno de ellos es la batalla del puente de Stirling, ¿no? Es una batalla que se dio en el puente de Stirling, donde... No me digas. Wow. Es que es importante saberlo porque la razón por la que gana esta batalla es porque el puente se cayó, güey. Se cayó con la mayoría de los ingleses encima. Y entonces, sí, por eso gana. Entonces tú dices, a ver, cabrón, en la película obviamente pues te lo van a demostrar una batalla mucho más épica, no en un campo bien grande, todos corriendo como locos, la espada volando, todo el trip, pero que eso apela a emociones, ¿no? Claro. Es parte de meterle el feeling a la película. Eso no lo veo mal, pero no está muy lejos de lo que fue la realidad, ¿eh? Entonces, bueno, hay que ver un poco qué estaba pasando en Escocia en esos momentos. Escocia, en la película empieza cuando cuando el papá de William Wallace se va con otros 5 o 6 cabrones a hablar con el rey de Inglaterra, ¿no? Para negociar, para ver qué onda. ¿Por qué? Porque en la película no te lo dicen, pero se había muerto la nieta de Alejandro III, que era Margaret I, y era una niña de 3 años, que era la nieta, y la habían llevado en embarcación porque se había muerto Alejandro III porque se había ido por un barranco en un caballo. Entonces, la única heredera al trono era Margaret. Entonces, Margaret había que llevarla a Escocia y se muere en el camino. Entonces, al morirse la última heredera, pues se vuelve un desmadre, porque pues aquí es como los narcos, güey. Matan a la cabeza y se empiezan a pelear todos el puesto, güey. O sea, sí. Entonces, eso fue lo que pasa, ¿no? Que empiezan a pelearse los nobles, como que quién va a quedar. Y en eso, el rey de Inglaterra, que si no me equivoco, en ese entonces era... Puta madre, creo que lo borré de aquí, güey. Era Eduardo, ¿no? Eduardo no I. sé quién. No lo sé. Edward the One. Entonces, el rey de Inglaterra era Eduardo I, y Eduardo I había arreglado que casaran a su hijo de 5 años con la nieta de Alejandro III, que se muere. Y entonces dice, puta madre, si ya a se murió. Nazón Joaquín le encanta lo que estás diciendo. Ya no tengo cómo hacer una relación cercana con el reino de Escocia. Entonces lo que voy a hacer va a ser intervenir en la junta de los nobles para ver quién va a quedar, para que el que quede sea mi títere. Claro. Entonces, creo que iba a quedar Robert de Bruce, ¿no? No, ahí va a quedar otro. Robert de Bruce va a ser el que va a pelear después. Pero de hecho a Robert de Bruce en la película lo ponen como un traidor, güey. Sí. Ajá. Y no fue un traidor. De hecho es uno de los personajes más importantes de la historia de Escocia. Uh-huh. Él es el que gana la pelea, que vuelve independiente Escocia. Pero bueno, ya nos estamos adelantando un poco. Una de las cosas que la película te marca es que primero que la batalla se dio en un campo, ¿no? Como ya lo dijimos, cuando finalmente se dio en un puente. Es ahí históricamente, pues está error. Por eso le dice, no te fijes en las películas. Si lo quieres saber de historia, pues ponte a leer un libro de historia mejor. Entonces, exacto. La batalla no se da ahí, pero pues le queda mejor a la película que se quede así en un campo de batalla grande. Pero bueno, también nunca existió un abrazo entre los irlandeses y los escoceses, como ocurre en la batalla de Falkirk en la película, cuando se supone que los irlandeses traicionan al rey Edward, ¿no? De Inglaterra, y se unen a los escoceses para pelear con ellos. No pasa así. Más bien, cuando el rey Eduardo quiere utilizar Escocia para atacar Francia hace una alianza con Escocia, que le llaman la antigua, la vieja alianza, para combatir a Inglaterra. Eso sí ocurre en la vida real, y eso creo que es más importante, porque en lo que va a detonar con eso va a ser en una guerra, creo que la guerra de los 100 años, ¿no, Alex? Si no me equivoco.
Sí. en la consecuencia de esa alianza. Pero Mel Gibson, estamos hablando de una película de 1995 en el que todavía estaba en plena ebullición la lucha de los católicos en Irlanda del Norte por la independencia de Irlanda del Norte, y entonces es muy simbólico, y acá esto es justamente de lo que estamos hablando. Los pone poner como los irlandeses como los buenos, abrazando a los escoceses, también como los buenos independentistas, contra un rey hipervillano, hipersanguinario, que no fue así en la realidad, porque ese rey no tiene nada que ver con lo que fue el rey en la realidad. Tiene mucho que ver no con la película ni con entretener al público, sino con hacer cartas para esa batalla de los católicos en Irlanda. Así es. Y lo que me parece bien cabrón es que a quien sí ponen de mujer bondadosa y de a toda madre es a ¿cómo se llama? A Isabela, ¿no? Isabela de Francia. En primer lugar, históricamente, Isabela de Francia nunca conoció a William Wallace, porque cuando William Wallace peleó, Isabela tenía 5 años o 10 años, nada así, güey. Entonces dices, puta madre, pero además fue una hija de la chingada. O sea que el hijo del rey de Inglaterra no es hijo de William Wallace, me estás diciendo en la realidad. No es. Oye, güey, pero aparte esta vieja fue una hija de la chingada, güey. Mira vos. Isabela, junto con su amante, güey, Roger Mortimer, que no sé si se pronuncia así, planeó y ordenó la muerte de quien era su esposo, el rey Eduardo II. O sea, sí, que según la leyenda también fue empalado con una espada al rojo vivo. Mientras se encontraba cautivo, güey, en el castillo de Berkeley. Sí, güey. O sea, y acá la ponen como la que no, y el dinero lo regresaste, no se los doné. ¿Qué tiempo? Claro. Una vieja, güey. Claro. Pero bueno, había que humillar. O sea, me parece, yo cuando he revisto la película alguna vez, es como que él busca de todas las formas posibles, dentro de su visión absolutamente misógina y fascista de la vida que tiene Mel Gibson. ¿Cómo humilla? ¿Cuál es la peor humillación que le puede hacer a los ingleses, que claramente son el enemigo ideológico en su película? Que la nuera le sea infiel, claro, que el hijo sea homosexual. O sea, todo lo que para él es lo peor, él lo pone, lo pone en los ingleses. Algo que me llamó un chingo la atención, güey, fue que cuando empecé a estudiar al hijo de Edward I, dice la historia, el hijo de Edward no era muy hábil para la estrategia militar. ¿Cómo pintas esa debilidad en la película? Puso un gay. Exacto. O sea, puso un homosexual para demostrar la debilidad, güey. Pero es atroz, porque ¿cuánta gente debe pensar, después de haber visto Braveheart, que realmente el hijo del rey era homosexual y que realmente quizás William Wallace embarazó y el heredero de la corona? Mucha gente. Y eso es el punto. Pero lo que hablaba contigo, luego que te hablaba por teléfono, que más bien nos mensajeábamos. Y yo no hablo también, por teléfono. Y con Bobby también. Es que cada rato su bolsillo habla por teléfono. Eso sí. Lo que me llama la atención es que si vemos los filmes, las películas de Mel Gibson, desde Arma Mortal, o sea, ese güey siempre se queda con las viejas del otro, o sea, del malo al que se quiere chingar, güey. Siempre, güey. Siempre, no me había fijado en eso, boludo. Siempre, güey. Es la última humillación, ¿no? No solo tienes un hijo gay, no, además te bajo a tu vieja. Ajá. Entonces, y lo que me parece, hay una escena que me parece que es como la manera en la que él demuestra el poder de la heterosexualidad sobre la homosexualidad, y es en la escena en la que el rey mata al novio del hijo. Claro. Lo avienta por la ventana, así como, mira, o sea, y en ese momento pone orden. O sea,
a la madre, güey. O sea, lo que estás proyectando en esa escena es muy claro, güey. Es sí, claro. O sea, mira. Además, los personajes homosexuales que inventa, ¿no? Con todos los Los clichés, ¿no?, que se te puedan ocurrir de alguien que nunca en su vida conoció o trató a un homosexual. Todo eso le pone Mel Gibson a sus personajes. Exactamente. Que podemos hablar de sus personajes porque no existieron en la realidad. Es un invento de él. Y entonces ahí, volviendo a por qué por cuál fue la inspiración o de qué estamos hablando hoy. Eso es lo que, si uno quiere mirar, a mí siempre me juzgan de sobreanalizar las películas, pero yo creo que es fundamental, porque si no nos estamos quedando en la superficie de un producto cultural que tiene muchísimas capas de metamensaje. Entonces, cuando uno, lo que yo creo y lo que yo trato de hacer, cuando vos ves que en una película histórica inventaron a un personaje, o sea, el guionista inventó un personaje, hay que ver por qué. No te podés quedar en que lo inventó. Hay que ver qué le quiso poner. Por ejemplo, te saco, ahora volvemos y perdóname, pero me acabo de acordar el ejemplo. No sé si vieron una película que tiene unos 3, 4 años sobre la intervención, la importancia de un grupo de mujeres negras en el desarrollo en los avances de la NASA. No sé si la vieron. Sí, una película hace 3, 4 años con Octavia Spencer. Bueno, hay un personaje, el de Kevin Costner, no sé si recordás la escena. Después, Bobby, igual, ahora no me acuerdo el nombre de la película, pero si podemos poner el póster de la película para. El póster aquí. Hay un personaje, no sé si te acordás, Ale, que es el de Kevin Costner, que es el hombre deconstruido, que en un momento cuando había en la NASA estaban los baños de hombres y de mujeres blancos y para hombres y mujeres negros. Estaban separados. Y entonces Kevin Costner va y arranca el cartel y dice: acá en la NASA todos orinamos del mismo color, y la invita a una de estas mujeres a que vea el lanzamiento de una nave. Que es el blanco revolucionario, el blanco chingón. Bueno, esa persona no existió. No, pero vaya, es la figura del blanco que libera, ¿no? Exactamente. Y entonces, el Salvador Blanco. Cuando vos ves que inventan en el marco de un montón de personajes que sí existieron, que son estas mujeres, le inventás un personaje. No, vos tenés que pensar que ¿por qué no es para llevar adelante la trama? Porque perfectamente podrías reflejar lo que realmente pasó y sería igual de interesante. Bueno, entonces, volviendo a lo que vos planteabas, cuando Mel Gibson inventa sus personajes, en todos los casos tiene una intencionalidad política, ideológica, no es por el interés de entretener. Cuando él en La Pasión inventa un montón de cosas que no están, a ver, todo es inventado en La Pasión porque todo es inventado en los evangelios, no, partamos de ahí, pero cuando él agrega por sobre los evangelios muchísimas cosas, porque él dedica 2 horas a cosas que en los evangelios son poquitos versículos, y cuando él inventa todo eso, tiene una intencionalidad, y esa intencionalidad la toman perfectamente todos los pastores y curas que después en las escuelas muestran la pasión, ¿no? Sí. Claro que sí. Y bueno, ¿en qué nos quedamos? Y hay otra cosa que me brinca también, y es que en la película dicen que el rey de Inglaterra, la forma en la que dice voy a mandar gente para que viva en Escocia y empiece a poblar allá arriba y dice, pero ¿quién chingado se va a querer ir allá arriba si tiene aquí sus tierras? ¿Cómo lo vas a lograr? Pues voy a decretar la prima noctis, ¿no? Que es el derecho del inglés de tener la primera noche con cualquier escocés que se quiera casar. La primera noche con la esposa la tiene un inglés. Ese dato históricamente no es correcto. O sea, no existe la prima noctis no hay ninguna referencia histórica que nos diga que la prima noctis era un derecho en Escocia en esos años, o sea, de los ingleses.
De Mirá, hecho, Bobby estaba comprando tierras en Escocia. Cancelada, Bobby, cancelada. Maldita de hecho, sea. de hecho tampoco, Cancelar. tampoco se tiene certeza de que la esposa de William Wallace, que era Marian Dreyfus, ¿no? Una cosa así se apellidaba, fuera asesinada por un sheriff inglés. O sea, eso tampoco pasó. Y y que esa haya sido la razón por la que Wallace se levantara contra los ingleses. Dice lo que poco que alcancé a checar respecto a eso, porque hay muy poco. Dice que más bien los pocos e inciertos registros apuntan a que esta mujer murió muchos años después de iniciada la lucha. Mira. Entonces, eso también te dice, a ver, ¿qué es lo que te quiso decir? No, pues es el romanticismo que le quiere meter a la película, ¿no? El güey que pierde a su mujer, a su esposa, y que se casó a escondidas para no compartirla con un inglés, y que termina siendo el libertador de Escocia, ¿no? Que muy lejos de ser verdad. Y hay unas cosas que digo, bueno, pues tal vez se agregaron para darle más fuerza a la historia. Y hay otras que, como dices tú, si hay un mensaje que te quiere dar, hay un mensaje claro, como el del hijo homosexual, el de haber embarazado a la reina, a la princesa, la figura de la princesa, cómo era la princesa en la película y cómo era realmente, lo que ya hemos hablado. Y dentro de esto me llevó a ver las otras películas y dije, a ver si es cierto, güey. O sea, este güey siempre te quiere vender la historia de que ser una persona de derecha, una persona muy religiosa, una persona conservadora, exacto, republicana, quiere decir que eres una persona buena. Eres un niño bien, ¿no? Lo que en México dirían, ¿no? Y te lo demuestran hasta el último hombre, ¿no? El güey que salva a todos los que pudo sin disparar una sola bala. O sea, ¿por qué? Porque su religión se lo prohibía. Y entonces mira cómo él lo pudo lograr, mira cómo lo bueno que es él, ¿no? Y sí, todas las películas, si las analizamos, al menos las de Mel Gibson, te tratan de decir eso. Te tratan de decir que ser una persona con esos tintes, con esa ideología, pues eres señal de una persona buena. Sí, lo mismo pasa con que si bien no la dirige él, pero siempre se pone en esa misma línea la película El Patriota, protagonizada por Mel Gibson. No sé si tuviste oportunidad de volver a verla ahora. Ya la he visto, pero no la alcancé a ver otra vez. En esa él toma un personaje histórico nefasto en la realidad, un esclavista, racista, una persona horrible, y la transforma en un héroe blanco americano, el All American Boy, pío, fiel a su familia, fiel a su Dios, que va a enfrentar a los malísimos ingleses, a los que les pone un montón de escenas de violencia y de crueldad que no tienen nada que ver con la realidad de cómo fue la guerra de la independencia de los Estados Unidos, y que se parecen más a los nazis que a soldados ingleses. Y él le saca toda la realidad a ese personaje histórico, él y Roland Emmerich, ¿no? Y el director, y le pone un montón de valores que esa persona no tenía, porque a él no le interesa transmitir la vida de ese personaje. A él lo que le interesa es transmitir su mensaje. Así que es. casualmente en Apocalipto se le pierde un poco, me parece, ¿no? Ahí no le preocupó tanto el asunto. Bobby hablaba algo de eso el otro día. No, ahí sí, históricamente está toda mal esa película. Pero, pues, o sea, intentándola analizar con lo que dice Durán, lo que creo que podría hacer es que él quiso decir, mira lo malos y horribles que eran los mayas, y al final llegaron los españoles a imponer el bien con el catolicismo. Yo pienso lo mismo. Yo Sí, también totalmente. pienso que quiso decir eso. Totalmente. Yo pienso que quiso decir eso, exactamente. Que dice, o sea, la sensación que
A mí me encantó la película, visualmente, digamos, Sí, cinematográficamente. si le quitas la pero historia, todos los errores históricos. ideológicamente me parece nefasta por eso mismo. Es como que él dice, ¿vieron? Ya los mexicanos se iban a matar entre ellos, se traicionaban entre ellos antes de que llegaran los europeos. Los europeos llegaron, pero no es su culpa. Y la realidad es que... Ya- Sí, perdón. Ya no me acuerdo en qué año es en el que se supone que están en Apocalipto. Creo que están como... es preclásico, no, es periodo clásico. El problema es que revuelven elementos. Por ejemplo, en los sacrificios les están sacando el corazón, y eso es algo que los mayas empezaron a hacer inspirados en los aztecas, que Sí. aztecas es posclásico, ¿no? Es que no, sí, pero no sé en qué momento está, porque yo me acuerdo que termina con la llegada de los españoles, exacto, ¿no? Exacto. Digo, bueno, la película ahora, está ambientada en el 1500, pero eso ya no estaba la civilización maya en la efervescencia que te pero es que muestra en la puede película. ser, era mi duda, porque puede ser que esa balsa o porque no sé muy bien qué es, ¿no? No, O si sí se ven los barcos, güey. Sí se ven los barcos. Porque son 3 barcos. acuérdate que antes de que llegara Cortés hubo 2 expediciones en donde tenemos personajes españoles viviendo con mayas. Ujú. Y muchos Pero años uno era un antes. náufrago, ¿no? ¿O eran 2 náufragos? Sí, Gonzalo Guerrero sí, pero vaya, esa fue la segunda, había habido una anterior. Entonces no sé si era lo que quería explicar o si estaba, o si es que yo creo que si era la conquista. No. Yo creo que O sea, sí, si era yo creo que Cortés. no tenía ningún interés en ser fiel históricamente, sino que es simbólico. Ujú. Okay. Para mí es simbólico ese final, no es histórico. Lo que pasa es que el error es... a ver, yo soy un convencido de que habría que prohibir la frase basado en una historia real o Claro. inspirado en hechos reales. El Sí. cine debería ser cine, nadie debería poder querer ir a aprender historia de mirar una película, porque nunca te explican los directores cuándo quieren ser fieles y cuándo quieren ser simbólicos. Y yo creo que Mel Gibson ahí lo que está representando es exactamente eso, es miren todo esto que pasó, todos estos horrores que le mostré y no habían llegado los españoles. Entonces, cuando les cuenten que todo el horror fue de la conquista, acuérdense que no fue así, que ya pasaba antes. Eso es lo que él, para mí, estoy convencido que él quiere representar, porque él tiene una agenda. Y como todo artista tiene una agenda, no es algo reprochable. Quizás es reprochable la agenda, sin duda que en este caso es reprochable la agenda, pero que la tenga, no. Lo que pasa es que en el cine, como es un show de masas, no todo el mundo está preparado para ir a ver una agenda, y entonces ahí está la trampa del cine, que no la tienen otras cosas. Si vos vas a una librería y te compras un libro importante, ya sabes lo que estás buscando. Pero Apocalipto es una película de entretenimiento. Entonces ahí está la trampa que tiene el cine, que es dañina en un punto si uno no va preparado. Otra de las cosas que es interesante tocar es la verdadera historia de Robert de Bruce, que esta sí está más documentada, güey. Y lo coloca como uno de los descendientes de David I de Escocia, que ostentaba la corona, y como el hombre que asesina a John Comyn, su contendiente, que sale en la película también, que sí lo ponen con ciertas diferencias con Robert de Bruce, pero no tantas, no tan marcadas, nada más una discusión ahí media chafa. Y bueno, él lo asesina en la vida real para hacerse de la corona, y ya como noble, pues es excomulgado del crimen. También se muestra como el estratega de 1314 que logró la victoria de la batalla de Bannockburn, la cual consagró el triunfo escocés y dio paso al periodo de casi 300 años de independencia de Escocia. Sin embargo, en la película lo muestran como un verdadero traidor, güey. O sea, en Robert de Bruce lo que hace es decirle
a William Wallace en la película, que lo va a apoyar, le da la mano, une a los nobles, se supone, a ver, William Wallace no era noble. William Wallace era un terrateniente escocés que representa al pueblo, ¿no? Al pueblo escocés. Es el Pancho Villa, de cuenta. Y entonces William Wallace representa al pueblo, que le hace que el pueblo se levante en la película y logra cerrar con los nobles. Y los nobles, por medio de Robert de Bruce va y le platica a su papá, que su papá lo ponen como un leproso, que nunca tuvo lepra realmente en la vida real. El papá de Bruce no tuvo lepra, pero lo ponen como un leproso, que le dice, porque obviamente es el malo y el malo tiene que estar enfermo de algo deforme, cabrón, claro. Porque así esa es la agenda de Mel Gibson, cabrón. Sí, y conociendo a Mel Gibson seguro que estaba circuncidado, además de ser leproso, ¿no? Aparte, porque eso era antisemitismo de la era chingada. de Brusovsky, Robert de Brusovsky. Y entonces ponen al papá, que es que el papá, a ver, primero ponen a Robert de Bruce como un güey ultra manipulable, ¿no? ¿Y por quién es manipulable? Por el papá, que el papá es una persona muy inteligente, pero muy mala y tiene lepra. Y entonces este güey le dice, no, lo primero que tienes que ver es por ti, traiciónalo, no vayas. Y entonces lo más cabrón es que ponen a Robert de Bruce en la batalla junto con Edward I, güey, con un casco para que no se vea su cara. Y entonces los nobles dejan, se van de la batalla y dejan peleando solo a William Wallace. Cuando la verdadera historia es que William Wallace tiene una muy mala estrategia de guerra en esa batalla y pierde la batalla por los arcos largos de Inglaterra, que después iban a ser famosísimos, ¿no? Que es los que matan a todos los lanceros que llevaba Wallace. William Wallace. Y es así porque... Y ya luego la caballería les pasa encima. Sí, lo que pasa es que pelean en un lugar de unas ciénegas y la parte de enfrente, pues no puede, como para cubrirse, pero los flanquean. Entonces con las flechas y al flanquearlos los hacen garras. Entonces pierden la batalla y William Wallace se huye y se esconde con varias personas durante mucho tiempo y andando a vueltas. Creo que hasta Roma llegó buscando apoyo y al final no lo logra y regresa a Escocia a darse el tiro él solo y pierde y lo terminan. Que creo que lo único real de la pinche película es cómo lo matan, porque realmente a William Wallace lo mataron así, o sea, lo matan horrible creo que es la única cosa que veo que está pegada a la historia. Le sacan las tripas, lo degollan, primero lo cuelgan. Bueno, lo estiran con caballos, luego lo cuelgan antes de morir por ahorcamiento. Es que probablemente, conociendo cómo le gustan los personajes que se entregan al sacrificio, que es algo que le encanta a Mel Gibson, me la juego a que lo primero que él conoció es cómo había muerto y a partir de ahí construyó la historia. Se echó todo para atrás. Es un Jesús. O sea, William Wallace es un Jesús. No, y está muy bien representado en la película como el Cristo, porque si tú la ves, el lugar donde amarran a Mel Gibson es una cruz. Y le amarran las manos y es donde le sacan las tripas y todo lo que le hacen, que en la vida real lo que hacen es arrastrarlo con un caballo durante 6 kilómetros alrededor del lugar donde lo van a matar, con una piel no sé si era una piel de buey o algo así, para que no se desgarrara antes de tiempo. Entonces le ponen una madrina así arrastrándolo, luego lo cuelgan y luego lo purifican, pues quitándole todo, sacándole todas las tripas, que al final le cortan la cabeza y la ponen en los 4 puntos cardinales de Inglaterra. Pero esto sí sucede en la vida real, pero si se acuerdan de la típica toma cuando le cortan la cabeza, es la mano de él terminando en el madero, soltando el pañuelo y la toma es de abajo para arriba, los brazos abiertos, claro, en una cruz, güey. O sea, no mames, ya, si no te das cuenta que esa chingadera es Jesucristo, pues ya estás muy pendejo, cabrón. Es realmente lo que quiere decir es eso, güey. Es el asimilar, hacer como una similitud entre la muerte de Cristo y la muerte de William Wallace, ¿no? Sí, sin duda que es así, porque además se repite en otras películas de él.
Y volviendo a lo de Robert De Bruce, yo creo, esto no es que lo vi en ningún lado, es una percepción mía de haber visto muchas veces la película y de conocer su filmografía. Otro leitmotiv de Mel Gibson permanente es el del hombre común enfrentado al sistema. Y entonces Robert De Bruce, al ser un noble, es para él el sistema. Y entonces lo tiene que poner como el villano. En cambio, Mel Gibson... William Wallace es el hombre común, fiel a sus principios, leal y todo, y entonces los tenía que enfrentar así, y por eso tiene que crear un villano de donde no lo hay. Y no es el único. O sea, si vos ves, tiene otro perfil ideológico en muchas cosas y es un director infinitamente superior, pero Clint Eastwood también permanentemente construye esos personajes del hombre común, siempre blanco, siempre americano, luchando contra el sistema que lo quiere oprimir. A favor de las minorías, ¿no? Sí, a favor de su independencia y luchando contra el sistema que lo quiere oprimir o que lo quiere destruir. En Gran Torino eso se ve bien cabrón, güey. En Gran Torino, en Sully, que tenés al piloto de avión, que es una historia real, pero él toma las historias reales y las vuelve simbólicas exagerando el padecimiento. En Sully es el piloto de avión que salva a un montón de gente y sin embargo los medios, o sea, el sistema, la masa, lo enjuicia y le busca su pasado. En la última que hizo, la de los bombardeos en las Olimpiadas de Atlanta, es el hombre común que es el guardia de seguridad que salva a un montón de gente y sin embargo los medios y el sistema lo enjuician, que en la realidad fue muy rápido y rápidamente se descubrió que él no era y se terminó en ese asunto. Sin embargo, en la película lo hace gigantesco y le pone las peores cualidades a la prensa. En la última, en la anteúltima, no sé si la vieron, que es buenísima, si no la vieron, la de la mula, la del hombre de 90 y pico de años. Buenísima, güey. La que mueve droga. Exactamente. Pero es buenísima. Lo mismo. Es el hombre que solo se enfrenta y que busca él su camino contra todos los contra todo lo que le pone el sistema que lo excluye, y el hombre blanco, solo heterosexual, logra encontrar el camino para resolverlo. Y viejo aparte. En todos sus western, en todas sus películas se repite eso, y eso no es accidental. Él no te está contando ni la historia de Sully, ni la historia del de la mula, ni la historia del que el que salvó a la gente en el atentado de Atlanta. Él te está contando la lucha del individuo contra la sociedad opresora, contra los medios de comunicación, contra el mainstream. Permanentemente el discurso es el mismo. Y en muchas películas de Mel Gibson se repite eso también, aunque obviamente después vos tenés un montón de diferencias en que Clint Eastwood es un libertario, tiene una visión diferente de la sociedad, pero tienen ese punto en común y se ocupan como directores, actores, productores de repetirlo una y otra vez. Así es. A Bobby le tocó, la eligió él, Gladiador, como decíamos antes. Bobby es el que quiso que habláramos de cine en el podcast. Bobby es el que quiso hacer el podcast también, así que en realidad es como que todo se termina englobando en eso. Pero me parece un desafío bastante mayor el de encontrarle la simbología. Sí sé que la historia está tergiversada, y sí sé que Cómodo no es lo que lo pintaban ahí, es otro tipo de demonio, pero distinto. Pero quiero saber qué te pasó con Gladiador. Pues chequen. Yo estuve viendo esta película, salió en el año 2000. Se estrenó el 5 de mayo y nos cuenta la historia de un personaje absolutamente ficticio que se llama Maximus. Este personaje no existió. Okay. Acabas de romper mi corazón, güey, pero sí. Está bien. No mames, que no sabías que no existió. Estoy mamando, güey. No solo no existió, sino que no existe Russell Crowe flaco y musculoso tampoco. No, eso ya no está existe, todo hecho, no. Eso está hecho con CGI, boludo, porque no hay forma. Y bueno, pues creo que esta película, todos sabemos del impacto que tuvo. Fue nominada a 12 Óscares, de los cuales se llevó 5. Dirigida por Ridley Scott con música de Hans Zimmer. Entonces, nada más de los nombres de director y músico ya es
una obra monumental. De las diferencias nada más, les cuento rápido las diferencias históricas que encontré, que no son, o sea, son muchas, pero no al mismo tiempo porque es una historia ficticia. Para empezar, Marco Aurelio en el inicio de la película le dice dice, yo conquisté todo esto, y no es cierto. Marco Aurelio no conquistó nada. Él defendió las fronteras de Roma, como se ve al inicio de la película. Cómodo en realidad fue coemperador con su padre desde los 15 hasta los 19 años que muere Marco Aurelio y él se convierte en el emperador. Ya les dije, Máximo ni existió, mucho menos mató a Cómodo. De hecho, a Cómodo lo mataron, fue estrangulado en unos baños porque descubrieron que tenía una lista de gente, Genio, o sea, él quería matar a mucha gente y Genio lo escribió en una lista y su amante encontró la lista y vio que era la primera en la lista, entonces la filtró y lo matan en unos baños. O sea que lo único real de Gladiador es que Cómodo era medio estúpido. Sí, y también que le gustaba bajarse a pelear con los gladiadores. Eso es verdad. Eso es absolutamente obsesionado real, sí. con los gladiadores. Entonces, de hecho, perdón, Bobby, pero hago un punto sobre esto. La historia real de Cómodo es espectacular. Es y buenísima. Está muy, muy bajada en la película. Cómodo llevó a la quiebra casi a Roma por su obsesión con el circo y con participar en batallas en el circo. Salían millones y millones cada vez que a él se le ocurría pelear. Se supone que drogaban a los rivales y un montón de cosas, pero hubiera sido muy interesante una película que cuente la historia de Cómodo. Es correcto, sí. De hecho, cuando Marco Aurelio muere, Cómodo había estado acompañándola a un montón de campañas y había estado entrenando para ser emperador. Entonces, cuando muere, él se convierte en un junior total. Es el hombre más poderoso del mundo que no tuvo infancia por haber estado entrenando como emperador. Entonces se vuelve a Roma, hace un tratado de paz con las tribus germánicas muy débil, que eso después es lo que fomenta el inicio de la caída de Roma. Pero eso es histórico, eso no tiene nada que ver con la película. Entonces, lo que encontramos aquí que Ridley Scott hace es lo que ya se hacía antes como en películas como Espartaco. Se usa el mito de Roma para crear un reflejo de la sociedad americana de ese momento. Porque pues, tenían un senado. O sea, hay muchos paralelos que uno puede encontrar. El inicio de la película yo ya encuentro un paralelo que se me hace muy fácil de encontrar, que es el Imperio Romano peleando contra tribus germánicas, y se me hace un paralelo total entre en el triunfo militar de Estados Unidos contra el régimen nazi y de cómo desde eso se logra una paz. O sea, hasta en el score de la película tú entiendes que fue una victoria total. De aquí empezamos a ver que los conflictos que tiene el imperio, que ya se describe como grandioso, que es digno de morir por el imperio romano, tiene otros conflictos, pero son internos. Maximus es un avatar para que los que estamos viendo la película nos podamos introducir a la historia. Es un soldado así de que él era granjero, él tenía su granja. Y él lo único que quiere es eso, regresar a su granja y después de luchar por Roma. Se nos presenta al personaje como muy digno a seguir. Esto es para empatizar con él. Si se fijan, hay una escena cuando él va a cargar en contra de los romanos que lo empieza a seguir un perro, que nunca más vuelve a salir el perro, pero así de digno es de seguir este personaje. Yo creo, esto es esto no lo saqué de ninguna fuente, esto es cosecha propia. Que para eso estamos. Maximus es un análogo a un soldado americano que se va a alguna de las tantas campañas que han tenido los americanos militares y que se va pensando que va a defender al ideal de su país, pero que cuando regresa a su país se da cuenta de la realidad, que es horrible. Y en el caso de Maximus, él ni siquiera conoce Roma hasta que regresa como un esclavo diagonal gladiador. Y ahí se da cuenta que la realidad está horrible.
O sea, lo que vos estás diciendo está buenísimo. Me quedé pensándolo porque me quedé pensando en la película y nunca la había visto desde ese punto de vista. Ni yo. Pero está muy bueno lo que vos estás diciendo. Lo que vos estás diciendo es, la película es del año 2000, acaba de terminar el gobierno de Clinton, está Bush, está el imperio armamentístico. Bush es elegido en noviembre. Esta película sale en mayo. No, Bush es elegido en noviembre del 2000. Noviembre del 2000. Gladiador se estrella. Me acuerdo que me lo comentaste y lo chequé muy a detalle porque en uno de los textos que yo estuve revisando, sí hay muchísimos paralelos entre Cómodo y George W. Bush, pero es anterior. Entonces, no sé si Ridley Scott estaba viendo el futuro. No, probablemente estaba viendo lo que él suponía que iba a hacer. Claro, exactamente. Pero entonces lo que él está viendo es que los soldados que van a luchar por un imperio que en realidad no es tal, que es el americano. O sea, es una crítica a la decadencia del imperio americano y eso es cómodo. Sí. Está bueno, ¿no? Nunca lo había pensado desde ese punto de vista. Sí, tampoco. Es cómodo. Mira qué progre Ridley Scott. Sí. Pero no solo es cómodo, también es la gente y ahorita voy a llegar a eso. Todo esto también es una representación del desencanto del individuo con las instituciones. Lo mismo de que el sistema está en contra del individuo, claro. Y también hay una Maximus y los gladiadores en Gladiador son una analogía a los deportistas profesionales de hoy en día. De hecho, si te fijas en las técnicas de grabación y de filmación que se usan en todas las secuencias de gladiadores, son tomas que se harían en eventos deportivos. O sea, está la toma desde arriba del Coliseo como si estuviera hecha desde un helicóptero. Están desde las end zones o desde o sea, son tomas de fútbol americano, pero en gladiadores. Entonces esto nos te da entre esto y cuando, por ejemplo, Lucius, el niño el sobrino de Cómodo, conoce a Maximus y que lo ve como un ídolo y platica con él, te da este sentimiento de que Maximus es como un deportista profesional. Y es un ligero comentario de cómo los deportistas deben de ser como esta figura paterna e ideal hacia los niños que los observan. Mira vos. Pero vaya, ok, está chingón. Pero fíjate, en todo lo que has dicho, yo no le he visto nada malo. O sea, a lo que te quieren transmitir no es muy malo, ¿o sí? No, es que no necesariamente tiene que ser malo. El problema es que no te están diciendo que cuando vos vas a ver una película de gladiadores en realidad te van a meter todo un metamensaje, porque no está en la primera lectura todo eso. Hay un metamensaje que a nosotros oportunamente nos parece positivo, como probablemente para mí lo es en todas las películas que mencioné de de Clint Eastwood, respecto del hombre contra el sistema. Para mí también es una lectura que yo considero positiva. Pero la realidad es que lo que te están vendiendo es una película de gladiadores, una película emotiva y una película histórica, y en realidad es un vehículo de su autor para transmitir un mensaje político. O sea, es como un caballito de Troya, ¿no? Totalmente. Sí. Que no es malo, pero estaría bueno que la gente cuando va a ver el cine, ese es el objetivo y por eso es que yo planteé que charláramos de esto, estaría bueno que la gente vaya sabiendo que te van a meter el caballito de Troya. Pero yo creo que pides demasiado, güey. No, bueno, para eso estamos haciendo el podcast, ¿no? Estamos pidiendo el pensamiento crítico. Pero mira, como cuando empezamos el podcast, con que una persona lo haga, ya ganamos. Pero es que para mí pasa lo mismo, totalmente lo que dice Bobby, y para mí pasa lo mismo con el cine que lo que nosotros siempre pedimos con este podcast. Nosotros nunca le decimos a la gente todo lo que necesites saber sobre la luz del mundo, ya lo supiste de nuestro episodio. No, nosotros decimos, esto es una puntita, vos tenés que ver el resto por tu cuenta. Bueno, si el cine sirve para que alguien vaya y diga, che, me gustaría saber más sobre quién fue Cómodo. Bueno, genial. Ahora, si alguien cree que aprendió, ahí está el problema. Porque en realidad no te están contando la historia y te están metiendo el mensaje que es del interés del autor. Que está buenísimo y que yo nunca lo había pensado,
está buenísimo el mensaje de Gladiador y realmente está mucho más vinculada con Espartaco de lo que yo pensaba, que en Espartaco están hablando sobre los movimientos sociales, sobre las listas negras y sobre un montón de cosas. No están hablando sobre los esclavos en Roma. Y nunca lo había pensado tanto sobre Gladiador, la verdad. Y ahorita que estamos tocando el tema, yo te juro que nunca me había puesto a pensar tanto en esto, pero ahorita se me vino a la cabeza todas las series que hay de narcos en México, en la que enaltecen al narco. O sea, te tremendo. venden la historia del Chapo como si el Chapo hubiera sido un peladazo, güey, un tipazo, güey. Y si nos vamos a la historia de México, te venden unos mitos que dices, no mames, eso ni siquiera pasó así, pero te lo venden para generarte un nacionalismo, para generarte el sentimiento que ellos buscan, ¿no? Que no está muy lejos la película de Braveheart en pedirte un nacionalismo, ¿eh? Exactamente creo que sales con eso, ¿no? Con el sentimiento de yo voy a pelear por mi nación siempre, aunque sea el último hombre, ¿no? El nacionalismo ha sido probablemente, si me decís cuál es el motivo más habitual de la industria cinematográfica de cada país para transmitir, ya no de los autores individuales, es el nacionalismo. Si te vas a Rusia, las películas de Sergei Eisenstein, Rusia, uno de los más grandes directores de la historia, particularmente el acorazado Potemkin, van a decir que estoy hablando de una película viejísima, pero me corto un testículo si no conocen la escena del carrito de bebé cayendo por las escaleras, cayendo por unas escaleras sin que la madre lo pueda agarrar. ¿Nunca vieron esa escena? Sí, la ubico. Y justo creo que hay paralelos, ¿no? En la de las brujas que se va la carriola hacia el mar. Bueno, en Los Intocables también ha sido repetida infinidad de veces y es originaria de esa película. El acorazado Potemkin es una película que se estrenó en 1925 para conmemorar supuestamente los 20 años de la Revolución Fallida de 1905, en la cual uno de los puntos de esa revolución fue un acorazado militar en el cual se amotinaron contra el imperio, contra los zares, pero en realidad poco tiene la película de histórico sobre lo que pasó en 1905 y todo lo que te muestra la película una y otra vez es una reivindicación de las luchas sociales de la Revolución Rusa que sí triunfó y que ya estaba ocurriendo en 1925. Entonces, el director usa un momento histórico anterior para reivindicar la revolución que estaba ocurriendo en ese momento y que ya había triunfado y para la cual él estaba trabajando, porque obviamente el cine ya era una cosa pública en Rusia. En Alemania, todas las películas que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial y antes también durante el nazismo son reivindicaciones permanentes del nacionalismo y del nacionalsocialismo. Y Estados Unidos lo ha hecho, lo que pasa es que más inteligentemente y más subrepticiamente, pero lo hace en casi todas sus películas. Desde que veamos a Spider-Man, que cuando termina y triunfa se cuelga de la bandera de los Estados Unidos, hasta todos sus héroes, hasta tergiversar la historia. Hay una película que no recuerdo el nombre ahora, seguro que Bobby la recuerda, de un submarino, en el cual un submarino ruso, un submarino alemán que es interceptado por americanos y que lo toman y se disfrazan de alemanes e ingresan. Me suena. Trabaja Bon Jovi en esa película, malísima. Bueno, esa situación no ocurrió con americanos, en realidad ocurrió con ingleses. Y los norteamericanos se lo toman y se ponen a ellos en la tripulación de esa supuesta historia real. No mames. Y los que lo hicieron en la realidad fueron ingleses. Entonces, el nacionalismo ha sido un motivo y un movimiento, pero lo que dice Bobby de Gladiador sí puede ser interpretado como una visión del nacionalismo, pero del nacionalismo que se está perdiendo en Estados Unidos, o de un Estados Unidos que se está perdiendo y que Máximo descubre que el Estados Unidos que él cree que existe, que es la Roma que él cree que existe, no existe más o nunca existió tal vez, ¿no? Y que es solo una idea, ¿no? De Marco Aurelio. Justo, bueno, y para, si quieren cerrar esta película y seguir con la que sigue,
para mí, en conclusión, esta película me parece dos cosas. Una, me parece que Ridley Scott lo que intenta hacer es una advertencia en la forma de Cómodo, que es un líder antiintelectual que no puede llenar los zapatos de su padre, disfruta del poder absoluto, no quiere rendir, no quiere rendir cuentas ante organismos superiores y se rehúsa a cooperar con otras instituciones por el bien común. Me suena, cabrón. Puta madre, a ver. Y bueno, ahí qué loco, ¿no? Tuvimos Qué al fuerte. amigo George Bush, George W. Bush. Sí. Y después lo tuvimos a Donald Trump, o sea que no es suficiente. No Oye, mucha Ale, gente ahorita- terminó de ver la película. Ahorita que estabas hablando del nacionalismo, me acordé que hablamos de Rocky 4, ¿no? Cuando Rocky le gana al ruso. Pero Claro. también le gana al ruso después de que el ruso mata al negro. Sí, O sea, totalmente. está ahí Sí. te deja más cosas, ¿no? Que no Sí, mames. bueno, ahí hay un montón de lecturas para hacer. Y una de las lecturas interesantes sobre esa película y que de vuelta te habla del nacionalismo, sobre Rocky 4 y sobre Red Dawn y un montón de películas de los 80, Infierno Rojo, en las cuales los rusos son los malos y los americanos son los buenos, buenísimos. Es como a Estados Unidos le... A ver, se hicieron muchísimas películas en la década del 40 y 50 contra el comunismo en Estados Unidos y fueron un fracaso. Pero cuando cambiaron del comunismo a Rusia como país y le pusieron un nombre al enemigo que era Rusia, fueron un éxito, porque el americano estaba mucho más dispuesto a ver al enemigo en un país real y ponerle características reales. Tiene que tener una cara el ideología. malo. Exactamente. Ajá. Malditos me interrumpen y no me dejan terminar de decir mi conclusión. Ay, ay. A ver, quiere hacer su Dale. conclusión. Dale tu conclusión. Más bien no es mía. Les voy a leer la conclusión de la autora que leí, que es Mónica S. Cirino, que escribió Gladiator and Contemporary American Society. Lo traduje yo, entonces si está mal traducido, disculpen. El espectador debe decidir si Gladiador Ahí es está mal traducido, espectador, Sí, sí. no se dice, así Sí, que ahí- no sé qué es. no. El espectador debe decidir si Gladiador es una historia optimista, verga, ya no sé leer, de heroísmo Badía. y la conservación de un imperio, o un desolado panorama en donde el héroe individual se ve subordinado a los dictados de un gobierno monstruoso y las ideas de un imperio que se desvanece. Su pinche Muy bueno. madre, güey. Muy bueno. Oh, Voy no, a volver a ver Gladiador. Increíble este análisis que encontré. Está en un PDF en internet gratis. Les voy a poner la liga para que lo puedan descargar y leer también ustedes. En Rincón del Vago. No. ¿Qué sigue? ¿O qué opinan bueno, de esa conclusión? oye, a de ver, que quede yo el quiero- final. Está perro, güey. Está chingón. Está buenísimo. No, La está verdad buenísimo. que no me lo esperaba. Me gustó. Yo pensé que ibas a ir mucho más por el lado de cómo mostraban la caída de un imperio, eso sí, pero no todos los vínculos con George Bush y todo eso, no, muy Con bueno. el deporte también. Sí, Ujú. eso me hizo acordar a la película de Oliver Stone, Any Given Sunday, que habla un poco de eso también, de cómo el deporte se usa para distraer y todo eso, pero visto desde un lado mucho más político. Muy Justo interesante. una de las analogías deportivas que presenta esta autora es que podemos ver como Maximus es como un equipo de tercera división que empieza a pelear en el ruedito ese, vieron su primer pelea de gladiador y va subiendo hasta que se convierte en una estrella del Coliseo Romano, como si fuera un equipo de primera división que gana una Claro, copa o algo así. Claro. Que hace que Y le alientes mata al por él. campeón. Ajá. O sea, es como Maradona con el Napoli. Sí. Sí. Y el sistema lo terminó destruyendo como al Diego. Solo que al Diego Sí. le tiraban bolsas de coca para destruirlo. Y no lo tenían que No. obligar para... Pero sí hay puntos en común. ¿Quieren que les cuente un poquito sobre lo que me tocó a mí? Eso, sí. por Venga, favor. venga. Bueno, yo analicé y volví a ver y todo 12 años de esclavitud.
a diferencia de lo que pasó con las de ustedes, sorpresivamente, porque pensé que iba a tener muchas más tergiversaciones, es bastante fiel, te diría que en un 80% es fiel a su fuente original, que es el relato de la persona que sufrió toda esta situación, que se llamó Solomon Northup. Solomon Northup fue en la década del 30 del siglo XIX un negro libre, un músico que fue engañado por dos traficantes de esclavos y llevado como esclavo al sur de los Estados Unidos, donde permaneció 12 años como esclavo hasta que logró ser liberado. La historia de la película es bastante fiel a la propia biografía que escribió o que dictó en realidad Solomon, pero sin embargo, y me voy a concentrar en lo interesante de lo que estamos hablando, tiene puntos críticos que fueron modificados y que en su modificación te muestra cómo el director, aún siendo una historia que era suficiente para mostrar la tragedia de la esclavitud, necesitaba transmitir otro mensaje y no tiene pudor en hacerlo. Un director que me parece excelente, que es Steve McQueen, les recomiendo de él la película Hunger, con Michael Fassbender, en la que habla sobre las huelgas de hambre en la década de los 80 en Irlanda del Norte. Extraordinaria película, también basada en una historia real y muy fiel. Pero en esta, él está más interesado. A ver, no ha habido, y esto es un dato sorprendente y a la vez poco sorprendente, no ha habido muchas películas en los Estados Unidos en la historia del cine mainstream sobre la esclavitud. Y esto tiene una explicación, que es que Estados Unidos tuvo el drama y la tragedia de la esclavitud metida abajo de la alfombra hasta hace relativamente muy poquitos años. Entonces, incluso en las que existieron, se lo trataban bastante livianamente, y Steve McQueen decidió no esconder nada y mostrar todo con la crueldad que realmente ha tenido. Sin embargo, en esa fidelidad al relato, hay puntos, como les decía, críticos que él cambió. Uno muy, muy, muy presente es la idea de la religión. Solomon Northup era profundamente pío y religioso, muy creyente, y todas sus páginas él habla sobre Dios y sobre cómo lo rescató Dios, y esto es prácticamente eliminado en la película. ¿Por qué? Porque McQueen quería mostrar un mensaje progresista de construcción y de liberación de un hombre, y la religión no iba con ese discurso en una película del año 2013. Me gusta ese cambio. Seguramente si la película hubiera sido hace 50 años antes, hubiera estado bien fuertemente expresado, pero el cambio de los tiempos tiene que separar, porque teniendo en cuenta cómo la iglesia y la religión, las distintas iglesias que había en los Estados Unidos fueron grandes cómplices de la esclavitud, se presentaba como una contradicción. Y entonces él lo elimina, con lo cual traiciona un valor muy importante de su propio protagonista en pos de la historia. También quita, hay uno de sus dueños, que en la película lo representa Benedict Cumberbatch, que según las memorias de Northup era un tipo muy bueno, un hombre muy, muy bueno. Y él en la película lo trata como un tarado, porque necesitaba expresar la crueldad de la esclavitud sin ninguna endulzamiento o sin ninguna suavidad. Y entonces poner a un patrón, a un dueño que no fuera tan cruel, no le servía. Pero veamos que al hacer eso, él está priorizando el mensaje por sobre la historia que pretende contar. Y entonces ahí vemos una ideología. Y finalmente, que es mi mayor crítica a la película, y por lo cual la primera vez que la vi, debo confesar que sinceramente me llevé una sensación amarga de la película y no me terminó de gustar. Después aprendí a quererla. ¿Escuchan ese ruido? Sí, el gato. El gato corriendo atrás mío. Bueno, voy de vuelta. Y que por eso aprendí, y después aprendí a quererla la película, es la figura del personaje de Brad Pitt. No sé si se acuerdan. Sí. El personaje de Brad Pitt
que aparece al final de la película y es una película en la que un personaje negro, en una película dirigida por un director negro, escrita por un guionista negro, que vos decís, bueno, por fin vamos a tener una historia en la que la redención la obtenga el protagonista negro, que es algo que rara vez pasa en el cine, ahora voy a hablar un poquito de eso, pero no pudieron con su genio y ponen un personaje que sí existió y que es real que un canadiense fue determinante en entregar las cartas por las cuales pudieron rescatarlo en la historia real a Northrop, pero al poner a un tipo tan representativo y tan importante como Brad Pitt, hay un quiebre en la película. Y todos recordamos a ese personaje. Y entonces se genera lo que en el estudio del cine se llama el White Savior, el Salvador Blanco. Entonces, una película en la que venía un relato definitivamente fiel sobre la crueldad de la esclavitud y sobre todo el tránsito de esta persona negra para llegar a su liberación, se le da una excesiva importancia desde lo simbólico a un blanco que termina, y a uno le termina quedando la sensación cuando finaliza la película, de que fue salvado por Brad Pitt. Porque no es un actor, además de que es el productor ejecutivo de la película y que fue el que fue a recibir el Oscar a Mejor Película, es muy, muy simbólico y termina un poco traicionando a la propia película. La explicación que dio Steve McQueen, porque se le juzgó mucho esto, es que si él no tenía a Brad Pitt, él no conseguía la financiación de la película y que si igual este personaje iba a estar, porque en la historia real estuvo, bien lo podía hacer Brad Pitt. Pero no termina de convencer y cuando uno ve la película se termina quedando con la sensación de qué bueno que apareció ese blanco que lo rescató a este hombre que si no, no tenía salvación. Y entonces se pierde un poco el objetivo. Y de ahí, al ver todo esto, a mí me llevó a estudiar un poquito qué es esto del Salvador Blanco. Y cuando empezás a ver ese tema es apasionante y es una permanente en el cine de los Estados Unidos, como película tras película tras película tenemos a esa figura del blanco puro, educado, preparado, noble, dispuesto al sacrificio para salvar a gente de razas distintas a la del blanco hombre heterosexual, que sin él no podrían ser salvadas. Y cuando empezás a ver esa figura tan repetida en el cine, que precede al cine, viene de antes, pero que la podés ver en Buscando a Forrester, que Sean Connery educa al negro, la podés ver en, no sé, en Django con Christoph Waltz, que es el que lo libera a Django, la podés ver en cientos de películas, en El Estado Libre de Jones. Me acordé ahorita del Distrito 9, en Avatar, perdón, Ale, pero en Avatar, que es el blanco lisiado que va al espacio y salva a la gente del otro planeta, en Danza con Lobos, totalmente. ¿Cuál te acordaste? Güey, es que si ves el Día de la Independencia con Will Smith, dices, no, hay un negro, sí, pero el que hace el virus, hace todo es un blanco, güey, el que mete todo el pelo. El que finalmente hace que explote la nave y todo es blanco, güey. Y la de Green Book, me contabas que esa era especialmente mala, ¿no? Bueno, en esa, de nuevo, quiero dejar claro que muchas de las películas que estoy nombrando a mí me gustan un montón, pero igualmente. Cuando uno ve el punto de lo que te están contando, del metamensaje de lo que te están diciendo y no estás viendo cuando se te acaban los pochoclos y te vas, es un poco... es dañino y mucha gente habla de que es muy dañino esa idea de el blanco que viene a rescatar al negro que no podría hacerlo solo. En Green Book en particular tergiversaron la historia un montón para ponerle un montón de cuestiones al blanco racista, que después no deja de ser racista, pero que así todo sobrepasa su racismo para ayudar al negro que era mucho más preparado que él, que era educado, que era el hombre famoso en la historia de los dos. No sé si la vieron los dos, Green Book. Sí. Yo no. Ganó el Oscar a Mejor Película hace 2 años. Y en esa película vos ves a un blanco bruto que lo obligan de cierta forma a hacerle chofer a un negro educado por el sur de los Estados Unidos y permanentemente lo está salvando, digamos.
cuando la historia real de estas dos personas no fue para nada así. De hecho, por ejemplo, hay una escena en la que lo ponen al blanco enseñándole al negro educado a comer pollo frito. Entonces te dan la sensación como que el negro al educarse traicionó a los negros y el blanco le tiene que enseñar a ser negro. Sí. Cosas así muy grotescas. Y lo que dice, por ejemplo, hay una autora que muy interesante, un artículo que les voy a compartir que se llama Jenny Singer en Glamour. Lo que dice es, esto que parece inocuo y que parece no causar daño, en realidad le hace mucho daño el metamensaje cuando es repetido una y otra vez y una y otra vez. En la película de Help, bueno, hay cientos de películas en las que está el Salvador Blanco. Cuando se repite una y otra vez, choca contra la idea de que existe un profundo problema de racismo en los Estados Unidos, que es de donde viene esta película, pero también en muchos otros lugares del mundo, y nuestros países no son ajenos a eso, porque, bueno, está el blanco que al final hace el bien y que tiene la capacidad de ir contra esos preconceptos racistas y salvar la película. Y entonces lo que dice esta autora, y yo creo que con muy buen criterio, es, y entonces cuando ves a un policía blanco ahorcando a un negro en la calle indefenso hasta que se muere, saltás a la realidad de que lo que ves esas películas en las que se ve un avance tiene poco de real. Entonces, presentar una y otra y otra y otra vez, muchas veces innecesariamente, como les decía en el caso de la película de la NASA con Kevin Costner, inventar un personaje para llevar esos valores, cuando perfectamente se podría haber contado la historia directamente de estas mujeres con lo que les pasó. Entonces no parece accidental, no parece casual y más bien parece buscar transmitir una idea, ¿no? Sin ir más lejos, en una película extraordinaria como es La lista de Schindler, que bastante tiene de fidelidad con la realidad, pero se repite ese esquema, porque Schindler en la historia real actuó en fue enormemente ayudado por su secretario judío y por su mujer, por su esposa, que puso centros de salud, que colaboraron en las listas, hicieron miles de cosas. Sin embargo, en la película se quita todo eso y todos esos méritos le quedan al hombre blanco al hombre heterosexual, que es Schindler. Se elimina por completo la figura de la mujer, se elimina por completo la figura del asistente de la comunidad que él pretendía ayudar y se deja todo en el hombre blanco heterosexual. ¿Sabes qué otro ejemplo se me hace bastante grosero? Y ahí sí no es el Salvador Blanco, es la Salvadora Blanca en The Blind Side con Sandra Bullock. Por supuesto, sí, claro. Totalmente. Totalmente. Pero ahí el mensaje está bien cabrón, cristianos y la madre, ¿no? Es digo, güey, pero además, ¿sabes cómo cambiaron la historia? No mames, güey. Muchísimo. O sea, ponen que Sandra Bullock se encuentra al chico homeless en la calle. Eso no es cierto. Él estaba de hecho, se enojó el güey, ¿no? Sí, se enojó un montón. Y él ya conocía a la familia y se había quedado con ellos muchas veces y se quedaba con diferentes familias antes de ser adoptado. Y el libro en el que está basado esa historia lo escribe él, si no mal recuerdo. Y él cuenta que él ya jugaba fútbol americano desde niño. Y hay una escena en la que a él lo ponen como tonto, como si no supiera jugar fútbol americano, y llega Sandra Bullock y le explica cómo jugar fútbol americano y ya él usa sus talentos de negro para ir a romperles la madre a todos. Sí. Esa película sí me pareció horrible, la odié desde el momento que la vi. Esa película es malísima. Y la sensación que da es, ni siquiera es un ser humano él, es un objeto para cumplir las voluntades de Sandra Bullock. Casi parece que Sandra Bullock no entra a jugar ella al fútbol porque no tiene el físico y entonces utiliza el avatar al que le enseña a jugar al fútbol, ella, y él juega, pero es ella la que está jugando en el cuerpo de él. Esa película es atroz directamente y es verdad lo del mensaje cristiano y todo. Oigan, pero también pasa mucho que parece ser, como lo decíamos en el Día de Independencia, parece ser que no hay ese mensaje, pero al final da una vuelta y sí lo trae, como Pecados de Guerra. ¿Se acuerdan de Pecados de Guerra?
De No, esta ¿cuál era película cuando unos militares violan a unas vietnamitas en la guerra. ¿No se acuerdan? No. No. Bueno, esta no. película, estos güeyes están en la guerra. No me acuerdo si es Vietnam, pero el chiste es que se meten a una de las aldeas y violan a una vietnamita y uno de ellos pues no está de acuerdo y es el blanco, obviamente, pues todos, bueno, ahí todos son blancos. Bueno, no, sí hay militares negros, pero el chiste es que finalmente quien condena esto es la corte gringa, güey. Claro. O sea, los procesan y todo. Como para decir, el soldado individual puede ser malo, pero nuestro sistema Exacto, completo güey. es bueno, buenísimo. Exacto. Madres, güey, qué depresión. Sí. Bueno, Pero lo que por me... eso, Ajá. por eso el cine hay que verlo como cine y nada más. Claro, güey. Si buscamos y estar muy atentos, o sea, eso ahí es donde reafirmamos lo del pensamiento crítico. Vas a ver una película, pensá todo lo que te están poniendo y buscá, investigá, Ajá. no te quedes con eso, porque si no, te quedas cortísimo. Sí. Yo quería hacer Así un punto es. antes de que terminemos por un comentario que justo hizo un oyente, casi pareciera que sabe de qué vamos a hablar. En el capítulo de Alcubierre comentó, qué lástima que no haya más contenidos así, pero yo creo que esto es culpa del cine que ha creado la imagen del científico loco y entonces la sociedad no asocia a los científicos como algo valioso, sino como algo excéntrico. Y me puse a pensar y es absolutamente real. En las películas el científico o es el loco o es directamente el villano. Y Sí. no, Sí. o sea, y cuando vemos cómo gran parte de la industria del espectáculo ha trabajado en mantener estúpida a la sociedad, no es accidental tampoco. También lo podemos ver en muchas, diferentes formas de entretenimiento, como el intelectual es digno de ser ridiculizado, ¿no? Como por decirte un ejemplo nada más, como Ross and Friends. Siempre que dice algo intelectual es causa de burla entre sus amigos. Pero Ross era Pero un eso- freak. Sí, no, Y pero hacía eso bien Chandler en burlarse de él, como si Chandler hizo todo bien en su vida, así que hacía bien eso también. Pero eso lo vemos en la vida real mucho, ¿no? O sea, cuando estamos en primaria, secundaria, siempre el nerd es bulleado, güey. O sea, Bueno, pero ¿de dónde lo sacamos? ¿De dónde no, lo o sacamos? sea, ¿Qué sí. fue primero, el huevo o la gallina? Puede ser, pero sí es sí es como parte de nuestra, al menos en México, de nuestra idiosincrasia, así como que sí tendemos mucho a eso. El que lee, el que sabe, ahorita lo puedes ver. Yo, por ejemplo, me toca hablar mucho del podcast con amigos y o con personas que quiero. Si me dicen, empiezan a hablar de un tema y resulta que fue un episodio del podcast y digo, no mames, eso fue así, yo lo leí, hace empezar, puta madre, güey, no te digo nada, güey, chingada madre. Pero llega a ser molesto para la gente, güey. Entonces, pues ya mejor uno se cae y lo sigue. Les molesta tu fama, Durán. Eso es lo que pasa. No mames, calpa. Sí. No, es la envidia. Es la envidia. Oigan, qué delicioso capítulo. ¿Les gustó? Sí, estoy Tenían muy prejuicios contento. con el capítulo. Durán no estaba convencido. ¿Te gustó, Ale? Yo no estaba convencido. Yo Pero pensé que yo lo iba a hacer todo mal. No sabía, o sea, me gusta mucho. ¿Sabes qué? Me pasa, se me hace que sería una excelente plática en la mesa del comedor de los papás de Juanelo contigo. Como ese diciembre que platicamos de música como 20 horas. La única vez que nos vimos. La única vez que nos vimos. Pero es un tema para sentarte con unas chelas y hablarlo durante muchísimo tiempo. Sí. No sé si lo visualizaba como un podcast, o sea, pero pues a mí me gustó mucho. Bueno, hagan eso, por favor, a la audiencia. Compártanos si están de acuerdo o no, por supuesto. Si son testigos de Jehová, ya sabemos que no van a estar de acuerdo porque nos vienen puteando hace un mes. Pero al resto, igual no pueden ver películas, testigos, así que ahora van a empezar. Sí, podemos ver películas. Es un chiste. Es un chiste. No pueden ver porno. Compártanos qué les pasa con otras películas, con otros metamensajes. Hay un montón y esto fue como una puntita nada más.
Durán siempre quiere dejar la puntita, nada más, para que sigamos charlando del tema y para que ustedes lo discutan. Y seguramente nosotros tres lo vamos a seguir haciendo mucho más. Muy bien. Bueno, muy bien. Pues sí, analicen bien lo que ven. Y por el momento esto se acabó, muchachos. Avisos que tengamos, únanse a Patreon porque ya viene la reunión que vamos a hacer con Patreons. Entonces suscríbanse. Sí, exactamente. Yo tengo una. Bueno, dilo. No, suscríbanse que viene la reunión, viene el primer sorteo para que un Patreon participe con nosotros en lectura de Hellmail. Y muchas cosas más que vamos a seguir haciendo en Patreon para ustedes. Es correcto. Yo quiero decirles que cuando pongamos que son preguntas para Hellmail en Instagram, pregunten cosas que quieren que desarrollemos, no cosas así como de ¿y qué calzones traen puestos? Ese tipo de preguntas o cómo, o sea, ¿a qué hora se levantan en la mañana? O sea, ese tipo de cosas, pues tal vez pues está chido, pero no nos van a dejar desarrollar nada. Esas son para la Virgen Bobby. Si tienen alguna historia que nos quieran contar, que les gustaría que leyéramos en el podcast, mándenosla por correo a herejselpodcast@gmail.com y si está buena la vamos a leer. Esa es una idea. Sí, pero échense preguntas que se puedan desarrollar para darle fuerza al capítulo que vaya a venir. Lo que el Corsario quiere decir es que no pregunten pendejadas, por favor. Exactamente. Ya no nos va a escuchar nuestro amigo Luis. Luis, perdón, te queremos. Dijimos la palabra pendejadas decimos siempre. Y bueno, ¿vamos a hacer recomendaciones, Roberto, o no? Sí, si quieren hagamos recomendaciones. Yo aquí tengo la mía. Cabrón, ya valí. Yo aquí tengo la mía también, pero vamos a hacer recomendaciones. Hoy les traigo. Yo no la recomiendo la mía. The Zombie Survival Guide de Max Brooks. Max Brooks es el autor de World War Z. En este libro nos presenta su guía de cómo sobrevivir a los zombies. Está muy divertida. Y en la parte final del libro trae algunos relatos de supuestos encuentros reales con zombies. Y se van a divertir mucho. A mí me gustó mucho. Muy bien. Yo quiero recomendar este libro que se llama Filmish, que tiene que ver con el tema de hoy y es un análisis del cine y de todos los lenguajes del cine en historieta. O sea que logré en un solo libro acumular todo lo que me gusta y lo que hablamos de hoy. Lo necesito. El autor es Edward Ross, es un librazo, se lo leen en un día y lo van a leer 15 veces, es divertidísimo y está súper documentado, lo recomiendo un montón. Lo necesito. Bueno, es de editorial Reservoir Books, podés conseguirlo. Tú, Corsario, ¿qué nos vas a recomendar hoy? Yo quiero recomendar este libro que fue el que utilicé para uno de los episodios, que se llama Sonríe y muere, La trampa del pensamiento positivo. Es de Barbara Ehrenreich y échenselo porque está muy, muy bueno. Muy bien. Y ya. Bueno, pues ahí están las recomendaciones. También síganos en redes sociales. Y ya. Este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes del Podcast. Ya lo dice. Vámonos. Ya lo dicen. Lo sigo leyendo. Chinga. Ay, qué tristeza, güey. Chao, me voy a dormir. Chao. You made it, we can't believe that you're all here. But yes, I can, we were born to dissolve fear. Cool breeze, let us all cheer. Open ocean windows, and you know we got the all clear.